Hola amigos, saludos muy cordiales y bienvenidos a Pan del Cielo. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el pecado? Alguno quizá podría responder: robar es pecado, mentir es pecado, matar es pecado, y es cierto, es pecado, pero el pecado es mucho más que todo eso. El pecado es una realidad muy antigua, es una condición de la naturaleza humana permanentemente actual, tan actual que todos esos males que suelen componer las noticias de candente actualidad son consecuencia de él. Hoy en Pan del Cielo les hablamos de una realidad a la que llamamos por su nombre: pecado. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe su lucha personal con el pecado con estas palabras: porque no comprendo mi proceder, porque no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de Dios de que es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina con esta angustiosa exclamación: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué observamos aquí? Pablo estaba de acuerdo en que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que acomodar la conducta a sus normas es sin duda lo mejor. No quería mentir, ni tener envidia, ni odiar, ni deshonrar a Dios, pero le resultaba imposible ajustar su conducta a las normas divinas, porque había otra fuerza en su ser, dentro de él, que lo obligaba a hacer lo que no quería. Siendo el pecado una desobediencia a la voluntad de Dios, y o sea, un quebrantamiento de cualquiera de las normas bíblicas, podemos decir que sí, el pecado es muy poderoso. La Biblia, que es la palabra de Dios, ella nos dice que el pecado aleja el nombre de Dios, pero el pecado también tiene una acción destructiva. Y cuando pensamos en los dos puntos, pensamos en Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nos dice: vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro. Y también pensamos en Proverbios, capítulo 8, versículo 36, que nos dice: los que pecan contra mí defraudan su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Según el texto que hemos leído, podemos observar palabras como defraudar, como ocultar, como dividir, como separar, en fin, el pecado de verdad tiene un poder y el hombre necesita estar seguro de esta verdad. El pecado es realmente poderoso e influyente. Esto quiere decir entonces que robar, mentir, calumniar y cometer adulterio son solamente los síntomas de un mal mayor que reside dentro de nosotros, del cual no nos podemos desembarazar por nosotros mismos y que nos obliga, a pesar de nuestros buenos deseos, a hacer lo que no queremos. Ese mal mayor del cual proceden todos los demás es precisamente el pecado. O si queremos emplear una expresión teológica, la naturaleza pecaminosa con la que todos nosotros sin excepción hemos nacido y que nos llevará a la ruina y a la muerte si no recurrimos a la salvación que Dios nos ofrece. Según la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, observamos que, como nos dice el texto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El texto bíblico nos lleva a pensar que la libertad interior del hombre no está en él, sino en Cristo. Cristo es aquel que libera el hombre de su pecado. Pero también Cristo es presentado como aquel que es el Redentor. Cristo, como el Redentor y no el hombre, Él tiene poder de quitar la culpa de nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. Justificar significa reconciliar, perdonar, pero también significa libertar por completo las ataduras del pecado.
Puesto que el pecado es un factor dominante en la experiencia humana, a la vez que el tema principal de la Biblia, ha sido motivo de discusiones sin fin. A aquellos que rechazan la revelación bíblica tienen con frecuencia conceptos equivocados acerca del pecado. Una característica familiar del modo no bíblico de enfocar la cuestión es considerar el pecado hasta cierto punto como una ilusión, es decir, que el pecado es solo un mal concepto basado sobre la falsa teoría de que existe el bien y el mal en este mundo. Por supuesto, esta teoría fracasa al enfrentarse a los hechos de la vida cotidiana y a la maldad del pecado, y niega la existencia de un Dios y principios morales. Existe uma palavra que é clave para contestar esta pergunta. A palavra é renunciar. Renunciar é fazer uma entrega voluntária de algo que possui, mas também significa abandonar, apartar-se. Sin embargo, o orgulho humano le impide de aceitar e admitir sua debilidade. A causa del pecado, o homem se volvió débil. Pero a Bíblia contesta a esta pergunta, a esta ideia do homem, em Efésios capítulo 4, versículo 22, que nos diz: enquanto a la passada maneira de viver, despojaos del viejo homem. O texto bíblico nos leva a recapacitar nossas atitudes. E o apóstolo Pablo, ele menciona uma palavra despojar. Despojar significa quitar todo o que nos cubre e que nos aleja do gran amor de Deus. Sepamos que o amor de Deus é incondicional e é misericordioso, pero Deus espera que o homem reconozca e lo haga com humildade, reconozca su pecado, suas limitações, su orgulho, pero também que reconozca que solo Deus, a través de Cristo, pode restaurar todo el corazón del hombre. A pesar de la impopularidad y las falsas creencias que de él se tienen, el pecado es lo más terrible que nos ha podido pasar. No hay remedio humano posible contra él. Nadie puede curarse a sí mismo de esta terrible enfermedad moral y espiritual. El pecado mata sin remedio a sus víctimas. Las Escrituras lo afirman claramente. El apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, que morimos porque nacemos y vivimos con la naturaleza del pecado, que es el que nos causa la muerte. Te perdiste, oh Israel, mas em mim está tu ajuda. Essas são palavras do profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 9. O texto bíblico nos leva a reflexionar acerca da carga do pecado e põe a Cristo como aquele que tem o poder de libertar e de liberar o homem de seu pecado. Cristo é puesto no texto bíblico como aquele que é o ajudador. Pero para que o homem tenha a Jesucristo como seu ajudador, o homem necessita escuchar o que diz Jesucristo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: "E aqui eu estou a la puerta e llamo. Si alguém oye mi voz e abre su puerta, eu entrarei a ele e cenarei com ele e ele comigo." Todo aquele que oye a invitação de Jesus pode tê-lo em seu interior, pode desfrutar de sua presença. E desfrutar da presença de Jesus é tê-lo como amigo fiel e verdadeiro. É tê-lo como aquele que libera e que derrama sobre o homem em seu interior algo que tanto busca o homem no mundo, que é a paz, a tranquilidade e a quietude que vem de aquele que pode todas as coisas, que é Jesucristo, Senhor nosso. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Tomada como un todo, la Biblia indica claramente los efectos devastadores del pecado sobre la humanidad, así como la ausencia total de esperanza para el hombre a la hora de solucionar su propio problema de pecado.
De ahí que sea esencial entender correctamente la doctrina del pecado para poder comprender también después la solución que Dios ha provisto para su curación. Pero de eso hablaremos la semana que viene, si Dios quiere. Aquí en este punto concluimos. Les recordamos de nuevo que si quieren se pueden poner en contacto con nosotros, solo tienen que llamarnos o escribirnos a la dirección del programa y les enviaremos gratuitamente un evangelio y un ejemplar del libro El auténtico buscador. Muchas gracias por estar con nosotros, un programa más, y hasta el próximo, si Dios quiere.